una mañana fría de invierno, una niña de apenas 6 años se inclina ante un retratista en el Palacio Real del Escorial. Sus ropas pesan más que su propio cuerpo. Terciopelo bordado en oro, encajes flamencos, una gola rígida que apenas le permite girar la cabeza. Sus manos, pequeñas y pálidas, sostienen un rosario. La mirada, fija, sin sonrisa. Su nombre es María Teresa de Austria, primogénita del rey Felipe IV de España. Aún no sabe leer con fluidez. Aún juega con muñecas de madera en sus habitaciones. Pero ya tiene un destino marcado. Ese retrato no es un simple capricho de la corte. Es una carta de presentación. Una pieza en un juego político que ella no entiende. Una promesa silenciosa de que, algún día, esa niña será entregada como esposa al hombre más poderoso de Europa. La historia oficial dirá que se convirtió en reina de Francia. Pero la verdad es que María Teresa nunca eligió serlo. Décadas después, cuando el calendario marque 1659, esa promesa infantil se cumplirá. En un pequeño islote del río Bidasoa, llamado la Isla de los Faisanes, se alzará un pabellón efímero, mitad español, mitad francés. Será el escenario donde dos monarcas enemigos, Felipe IV de España y Luis XIV de Francia, firmarán la paz. Y allí, como parte del acuerdo, María Teresa cruzará el río, no para volver, pero esa escena, que el mundo recordará como un símbolo de diplomacia, será en realidad el acto final de una transacción que comenzó cuando ella aún era una niña. Porque en la Europa del siglo XVII, los reyes y reinas no solo gobernaban, también eran mercancía política, matrimonios que no se hacían por amor, sino por tratados, hijos que se prometían antes de aprender a escribir su nombre, mujeres que, desde la cuna, eran preparadas para ser monedas de cambio en negociaciones entre imperios. España y Francia llevaban más de 20 años enfrentadas en una guerra devastadora. La guerra de los 30 años había dejado exhaustos a todos, pero la rivalidad entre las dos coronas seguía viva. España, aunque todavía poseía un vasto imperio, empezaba a mostrar signos de debilidad. Francia, bajo el joven Luis XIV, se perfilaba como la nueva potencia dominante. En medio de ese tablero, María Teresa era una pieza valiosa, hija del rey de España, heredera legítima de derechos dinásticos y, sobre todo, un puente vivo hacia la paz. Pero la paz tenía un precio, su libertad personal. En los salones de Madrid, cortesanos y embajadores discutían su futuro como si fuera un mapa o un cargamento. Se negociaban cláusulas, territorios, sumas de dinero y la vida de una adolescente. Ella, ajena a todo, seguía sus lecciones de latín y bordado, aprendía a inclinarse con gracia y a no contradecir a nadie. Era la preparación para un papel que no había elegido. La pregunta que guiará este relato es sencilla, pero incómoda. ¿Fue la vida de María Teresa un reinado o una condena diplomática? Porque detrás del título de reina más joven de la historia se esconde una existencia marcada por la soledad, las pérdidas y el olvido. Y lo que empezó como un acto de paz entre dos naciones enemigas se convertiría en la historia de una mujer que, para la corte francesa, siempre sería extranjera, incluso en su propia corona. María Teresa vino al mundo el 10 de septiembre de 1638, en el imponente Palacio Real del Escorial, hija primogénita del rey Felipe IV de España y de la reina Isabel de Borbón. Nacía en un momento en el que la monarquía hispánica todavía dominaba territorios que se extendían desde América hasta Asia.
pero cuya solidez comenzaba a resquebrajarse. La corte en la que creció no era un lugar de risas infantiles ni de afecto abierto. Era un universo regido por la etiqueta borgoñona, donde cada gesto estaba pautado, donde el silencio valía más que la palabra y donde la religión impregnaba cada momento de la vida diaria. La devoción no era solo una virtud, era una obligación. El palacio, con sus pasillos largos y sombríos, sus tapices flamencos y sus capillas silenciosas, transmitía una sensación de solemnidad casi opresiva. En contraste con la corte francesa, conocida por su vitalidad, la española cultivaba la austeridad estética. Vestidos oscuros, ceremonias lentas, una jerarquía estricta que mantenía incluso a los miembros de la familia real separados en sus propias estancias. María Teresa aprendió desde muy pequeña que una infanta debía ser vista, pero no oída. Su madre, la reina Isabel, fue uno de los pocos refugios de calidez en su infancia. Sin embargo, ese apoyo desapareció demasiado pronto. Cuando María Teresa tenía 6 años, su madre murió, víctima de las complicaciones de un parto. El golpe fue doblemente duro, porque poco después, su padre contrajo matrimonio con Mariana de Austria, su sobrina carnal. Para la pequeña María Teresa, Mariana no fue una madre, sino una figura distante y disciplinada, más preocupada por la etiqueta y el protocolo que por el afecto. Mientras tanto, fuera de los muros del palacio, Europa ardía. La guerra de los 30 años se encontraba en sus últimas y más desgastantes fases. España, aunque seguía siendo un imperio formidable, estaba exhausta. Las arcas reales sufrían la presión de los conflictos. Las rutas comerciales eran hostigadas y la imagen de la monarquía comenzaba a perder el brillo de siglos pasados. En ese escenario, María Teresa adquiría un valor incalculable como ficha diplomática. Su sangre unía a las casas reales de España, Francia y Austria. Un matrimonio bien pactado podría sellar alianzas, conseguir paz o, al menos, comprar tiempo. Su educación fue diseñada con ese propósito. Estudió latín para comprender textos sagrados y diplomáticos. Aprendió un francés rudimentario para comunicarse con posibles aliados. Practicó el bordado como símbolo de virtud femenina, la música como muestra de refinamiento y el catecismo como columna moral. Sin embargo, la formación política brilló por su ausencia. No se la preparaba para gobernar, sino para representar. La etiqueta española reforzaba esa idea. En la mesa real, no podía hablar sin que un adulto le concediera la palabra. No se le permitía caminar sola por los jardines. Debía ir acompañada siempre de damas de honor. Sus emociones debían estar bajo control absoluto. Ni risas escandalosas, ni llantos en público. El cuerpo y el gesto eran también parte de la política. Desde muy joven comenzaron los rumores sobre su futuro matrimonio. Se hablaba de príncipes italianos, de posibles uniones con la rama austriaca de los Habsburgo, pero la opción más comentada era su primo, Luis XIV de Francia. Una unión que parecía improbable durante los años de guerra abierta, pero que nunca dejó de ser una carta guardada en las negociaciones. María Teresa crecía, pero su vida seguía prisionera de una idea. No importaba qué quisiera hacer, a quién quisiera amar o dónde quisiera vivir. Ella no era una niña común, era un recurso político, y como tal, estaba destinada a moverse por un tablero que otros controlaban. En el año 1659, tras décadas de conflictos y agotadoras campañas militares, España y Francia firmaron un acuerdo que cambiaría para siempre la vida de María Teresa, el Tratado de los Pirineos.
La guerra que enfrentaba a ambas coronas, parte de la más amplia guerra de los 30 años, había dejado a Europa exhausta. Francia emergía como potencia ascendente, mientras que España, aunque aún poderosa, mostraba grietas en su dominio mundial. Las arcas estaban vacías, las tropas diezmadas y el prestigio debilitado. El tratado se negoció meticulosamente durante meses. En él, España aceptaba ceder a Francia el Rosellón y la Cerdaña, junto con una serie de ventajas territoriales y comerciales que consolidaban el poder francés en la frontera. Pero había una cláusula que destacaba sobre todas. Para sellar la paz de forma definitiva, la infanta María Teresa, hija de Felipe IV, debía casarse con Luis XIV de Francia. No se trataba de un simple matrimonio, era un símbolo, una muestra visible de reconciliación entre dos potencias que habían sido enemigas acérrimas durante más de 2 décadas. El enlace debía enviar un mensaje a toda Europa. Las disputas entre España y Francia quedaban, al menos por el momento, resueltas. El escenario elegido para el encuentro de las dos coronas fue la isla de los Faisanes, un islote en el río Bidasoa que marcaba la frontera natural entre ambos reinos. Allí se construyó un pabellón temporal, dividido exactamente en 2 mitades, una decorada al estilo sobrio y majestuoso de España, la otra con la ostentación refinada de Francia. En el centro, una sala neutral para la firma del acuerdo. El día fijado, Felipe IV y Luis XIV se acercaron cada uno desde su orilla, rodeados de sus respectivas cortes y protegidos por guardias de gala. Las crónicas relatan el momento con solemnidad. 2 monarcas enfrentados, ahora estrechando la mano para garantizar un futuro en paz. Pero para María Teresa, la ceremonia significaba otra cosa, el punto de no retorno. Vestida de blanco y oro, con un tocado de perlas y encajes, la infanta fue escoltada hasta la isla por un séquito de nobles españoles. Cada paso estaba coreografiado. La entrega de la novia no era solo un acto simbólico, era la materialización de la cláusula más delicada del tratado. Allí, en medio de aplausos y discursos, María Teresa cruzó la sala y fue entregada oficialmente a la corte francesa. Desde ese instante, ya no era una infanta de España, era la prometida del rey de Francia. El tratado incluía un punto crucial. María Teresa renunciaba a todos sus derechos al trono español a cambio de una dote de 500.000 escudos de oro. Esa renuncia debía evitar conflictos sucesorios en el futuro. Pero la suma jamás se pagó en su totalidad. Años después, Francia usaría este incumplimiento como pretexto para reclamar derechos sobre España, contribuyendo al estallido de la Guerra de Sucesión. Tras la firma y la entrega, María Teresa emprendió su viaje hacia Francia. La primera impresión al llegar fue un choque cultural abrumador. Venía de una corte marcada por la austeridad, el recogimiento religioso y el silencio solemne, para encontrarse con un mundo de colores vivos, perfumes intensos y conversaciones rápidas. Versalles, aunque aún no era el palacio gigantesco que Luis XIV construiría después, ya irradiaba lujo y teatralidad. Allí, cada mirada, cada gesto y cada palabra se convertían en espectáculo. Para María Teresa ese cambio no solo significaba adaptarse a nuevas costumbres, significaba comenzar una vida en la que, aunque sería reina, estaría siempre en tierra ajena. Cuando María Teresa cruzó la frontera y entró oficialmente en Francia, lo primero que sintió fue que había dejado atrás no solo su país, sino también todo lo que conocía. La corte española de su infancia estaba marcada por el silencio solemne, las vestiduras oscuras,
el peso del protocolo y una religiosidad que impregnaba cada acto. En cambio, la corte de Luis XIV era un escenario brillante y ruidoso, donde el lujo ostentoso no era un exceso, sino una norma. El color dorado lo cubría todo, los perfumes llenaban los salones, y las conversaciones rápidas y punzantes estaban llenas de dobles sentidos. El contraste fue abrumador. María Teresa, tímida y reservada por naturaleza, tuvo grandes dificultades para dominar el francés. Aunque lo había estudiado de niña, su vocabulario era limitado y su acento, profundamente español, la hacía blanco de comentarios burlones. En un entorno donde la palabra era arma política, esto la dejaba en clara desventaja. Luis XIV, su esposo, tenía solo 21 años cuando se casaron, pero ya estaba decidido a consolidar un reinado personalista y absoluto. Carismático y físicamente imponente, sabía cómo cautivar a una audiencia y también cómo seducir. Apenas había pasado tiempo desde la boda cuando inició una relación con Louise de la Vallière, una dama de honor de la reina. María Teresa, recién llegada y aún intentando adaptarse, tuvo que presenciar cómo la joven amante se convertía en figura influyente dentro del círculo del rey. Su papel como reina quedó reducido a lo puramente ceremonial. Presidía las grandes misas y procesiones religiosas, apadrinaba bautizos, presidía banquetes y recibía a embajadores extranjeros. Sin embargo, no participaba en las decisiones políticas ni en las intrigas que se desarrollaban a su alrededor. Luis XIV la trataba con cortesía, pero rara vez buscaba su consejo. Con el tiempo, Louise de la Vallière fue desplazada por otra amante aún más poderosa, Madame de Montespan. Inteligente, ambiciosa y con una lengua afilada, Montespan no solo capturó la atención del rey, sino que también obtuvo una influencia política que superaba con creces la de la propia reina. María Teresa, incapaz de competir en un terreno donde las alianzas y la manipulación eran clave, optó por refugiarse en su fe y sus obligaciones familiares. La maternidad, en principio, parecía su principal misión. Dio a luz a 6 hijos, pero la tragedia se repitió una y otra vez. 5 murieron en la infancia, víctimas de las enfermedades que asolaban incluso a las familias reales. Solo su primogénito varón, Luis, el gran delfín, sobrevivió hasta la adultez. Las muertes dejaron una huella profunda en la reina, que se mostraba cada vez más retraída y melancólica. Las crónicas de embajadores españoles describen su figura con una mezcla de compasión y lástima. Su Majestad la Reina vive apartada, con semblante triste, y aunque cumple con sus obligaciones, parece ajena al esplendor que la rodea. Era en esencia una reina extranjera en un palacio que nunca sintió como suyo. Incluso entre las paredes doradas de Versalles, María Teresa permanecía sola. La maternidad, que en teoría debía asegurar su posición en la corte, se convirtió para María Teresa en una fuente constante de dolor. De los 6 hijos que trajo al mundo, 5 murieron antes de alcanzar la adolescencia. Las enfermedades infantiles, para las que no existía remedio eficaz, se llevaron a pequeños príncipes y princesas que en otras circunstancias podrían haber fortalecido la alianza entre España y Francia. En la corte francesa, su duelo prolongado no despertó compasión. Más bien se interpretó como un signo de debilidad, un rasgo impropio de una reina que debía mantener la compostura en todo momento. Mientras ella sufría esas pérdidas, Luis XIV mostraba sin reparo la ostentación de sus relaciones extramatrimoniales. Sus amantes no eran un secreto,
Asistían a fiestas, aparecían en los jardines, incluso participaban en representaciones teatrales organizadas por el propio rey. María Teresa, sentada en su lugar protocolario, debía soportar que estas mujeres recibieran atenciones que a ella le eran negadas. La humillación era pública y constante. A todo esto se sumaba un deterioro físico que los médicos de la época apenas podían aliviar. Las crónicas hablan de migrañas crónicas, problemas digestivos y dentales, y un aspecto cada vez más frágil. Muchos historiadores coinciden en que la endogamia de los Habsburgo, unida a una dieta pesada y poco variada, probablemente agravaba sus dolencias. La medicina del siglo XVII ofrecía poco más que sangrías, cataplasmas y rezos. En el terreno político, su aislamiento era total. Enviaba cartas a España, pero rara vez recibía respuestas que fueran más allá de fórmulas cortesanas. Su hermano, el rey Carlos II, era todavía un niño y estaba bajo la influencia de sus consejeros, que no veían beneficio alguno en involucrarse en los asuntos de la corte francesa. Así, María Teresa fue quedando fuera de todo círculo de poder. Sus únicos refugios eran la religión y la lealtad silenciosa de unas pocas damas de honor que no buscaban favores del rey. Pasaba largas horas en la capilla, escuchando misa o rezando en silencio. Su confesor, siempre de origen español, se convirtió en su confidente más cercano. Practicaba ayunos y penitencias, buscando en la devoción un sentido que su vida en Versalles no le daba. En las grandes fiestas organizadas por Luis XIV, su presencia era puramente simbólica. Vestida con trajes bordados y joyas que brillaban bajo la luz de cientos de velas, ocupaba su asiento en la mesa principal, sonreía de manera medida y levantaba la copa en los brindis. Pero todos sabían que la verdadera influencia estaba en manos de otros: las amantes, los ministros, los favoritos del rey. Ella, la reina de Francia, se había convertido en una figura decorativa, un título sin voz. En el año 1683, la salud de María Teresa, ya frágil desde hacía años, comenzó a deteriorarse con rapidez. Las fiebres, que antes remitían tras días de reposo, se volvieron persistentes. Los médicos de la corte diagnosticaron una enfermedad de los humores y recurrieron a los mismos remedios que siempre: sangrías, infusiones y dietas estrictas. Nada funcionó. Una mañana de julio, sufrió un colapso que la dejó postrada en la cama. Desde entonces, apenas pudo levantarse. Durante sus últimas semanas, el gran palacio de Versalles siguió su rutina de banquetes, recepciones y fiestas. En sus aposentos, en cambio, reinaba un silencio apenas roto por las oraciones. Solo su confesor y algunas damas de honor fieles acudían a visitarla con regularidad. Luis XIV apareció esporádicamente, cumpliendo más con el deber de esposo que con una preocupación genuina. La reina, que había pasado más de 2 décadas en un país que nunca la consideró plenamente suya, se despedía sin ruido ni ceremonia. Murió el 30 de julio de 1683, a los 44 años de edad. Las crónicas señalan que partió con un rosario entre las manos y la mirada fija en el crucifijo, fiel a la devoción que había marcado su vida. Sus funerales fueron sorprendentemente sobrios para una reina de Francia. El cortejo fúnebre se dirigió a la Basílica de Saint-Denis, panteón de los monarcas franceses, donde fue enterrada entre las reinas que la precedieron. La asistencia del rey fue breve. Al día siguiente, retomó las actividades de la corte. Su muerte no cerró su influencia en la historia.
Décadas después, la renuncia de María Teresa a sus derechos sobre la corona española, incluida en el Tratado de los Pirineos, se convertiría en una pieza clave de la diplomacia europea. Francia alegaría que, como la dote pactada jamás se pagó por completo, la renuncia no tenía validez. Ese argumento sería uno de los pretextos utilizados por Luis XIV para reclamar el trono español para su nieto, detonando la Guerra de Sucesión Española a comienzos del siglo XVIII. El juicio histórico sobre María Teresa ha sido constante en un punto. Se la recuerda como una reina piadosa, resignada y sin poder real. No dejó huella política, no dictó leyes, ni dirigió ejércitos. Su vida fue definida por decisiones tomadas por otros, desde su infancia en Madrid hasta su muerte en Versalles. Su único pecado fue nacer en un lugar y en un momento en que las princesas eran piezas de ajedrez en manos de monarcas y diplomáticos. Quizá por eso, su historia resuena todavía. María Teresa de España demuestra que la corona, sin libertad, no es más que una prisión decorada con joyas, y que a veces la realeza no es un privilegio, sino una condena silenciosa.